A continuación vamos a hacer la explicación de la pieza acá hecha en Inventor, luego pasada a lo que sería Fanuc con los códigos que ya realizados previamente. Con esto tendríamos que una explicación sobre todos los códigos que hicimos para llegar a esta pieza en sí que tenemos acá, con todas las ranuras, el hexágono, las el los lo que sería ranurado, acanalado o tronzado como se debe, o eso lo que seríamos un código G de 02, y también mm, para lo que sería derroscado en esta parte de aquí. Bueno, ahora vamos a explicar lo que sería el código en sí, que lo tenemos acá, que como podemos observar, lo ponemos un O001 y empezamos con un N5 que es un G28 que es un punto de referencia, lo que mandamos nuestra pieza, que sería un U0 y un W0. Luego utilizamos la herramienta T01 con un G96 que es la velocidad de avance con 250, y un M3 que es el sentido de giro horario. Luego tenemos lo que sería el G92, que es la velocidad en RPM que estamos poniendo de 2500. Luego tenemos el G95, que es el avance, lo que estaría dada por una F, que es también como avance, es un 0.3, lo que avanzaría nuestro primer código. Luego encontramos un G00, que es el X80Z0, es para darle aproximación a nuestra pieza. Luego tenemos un G73 que está conformado por una U y una R, que es la U nos indica que es los datos bueno, no datos, sino que es lo que va a avanzar para comerse hasta llegar al punto que sería que encontramos en el G01, que sería en X15, hasta llegar a ese punto o sea, parámetros de ciclos, o lo que también va a devastar hasta llegar a lo que sería en X15. Luego encontramos otro G73, previamente ya dicho, que tenemos un P, que es o sea, llamado tu rutina, o para que inicie nuestro ciclo, que encontraríamos en N45 hasta la Q, que encontramos acá, que sería de el parámetro de ciclos que encontramos, o sea, que sería un N90, que sería el término de que también está dada por una U y una que es los datos que va a comer, o sea, cuánto va a avanzar de 0.1 en 0.1 va a avanzar. Luego encontramos nuestras coordenadas, lo que sería desde N45 hasta N90 para lo que sería el devastado de nuestro material, y que nos quede la pieza ya para hacer los trabajos siguientes. Luego encontramos tenemos un código que es X15, que lo encontramos en nuestro plano. Aquí encontramos nuestro plano, y también acá tendremos nuestro código. Tenemos un X15, que es esta parte de acá, X que va al diámetro de esta parte de acá, en Z0, que sería el punto inicial más o menos referente acá en el medio. Luego seguimos a X15, pero un Z-15 ahora, que nos indica que este Z va a estar acá y va a retroceder hasta acá. Luego tenemos un X10 y un Z-35. Como vemos acá tenemos un 35. Este de acá hasta acá es ese punto. Luego tenemos el siguiente punto, que es X19, que sería el diámetro de esta con un Z-50 que encontramos acá, que es la distancia hacia atrás que vamos a recortar. Luego tenemos el mismo diámetro, pero ahora con un -80, que sería hasta acá. Luego encontramos un X30, que sería esta parte de acá, esta conicidad. Pero este código es un G02 porque está en sentido horario. Y así encontramos el G02, que le tenemos que poner un radio que es de 70.
Luego proseguimos con un diámetro de 45, que es esta parte de acá, que llegamos a este punto. Y ese punto nos hace referencia acá a este x45 menos 107.2 que tenemos acá. Luego tenemos el G01 de x45, pero ahora con 120, que sería este punto de acá, más aproximadamente hasta acá. Luego tenemos que subir hasta x80, que sería el diámetro de este octágono, con un z menos 120, que es este punto de acá encima. Luego tenemos el mismo diámetro que es x80, pero ahora con z menos 135 para que lo coma hasta acá. Ya, ahora, luego lo que tenemos es un T03, lo que sería el acanalado de nuestra pieza en esta parte de acá, desde este punto hasta este punto. ¿Qué es lo que hicimos? Hicimos un punto de referencia, bueno, un punto inicial que es G00X10, que sería esto de acá, pero menos 735, que empezaría en esta parte de acá. Luego tenemos un G77, que nos hace referencia al ciclo de ranurado. Y la R es el avance que nos va a indicar el ranurado. Como el G77 es el ciclo de ranurado, empezamos con un X10, que es lo mismo, esta parte de aquí. Pero ahora en esta coordenada Z-20 nos hace referencia que va a llegar hasta este punto de acá. Luego tenemos un P. Lo que nos indica P sería la profundidad de corte que va a tener en el eje X. En este caso, el P está dado en micrómetros, lo que sería más o menos unos 1.5. Y ahora tenemos el Q también, que tendríamos de 30.000. Esta Q nos hace referencia a lo que sería el avance en Z que tenemos, que sería de 30 previamente dicho, y luego tenemos un R que va en 0 y el F es el avance. Bueno, el R es o sea, no indica mucho. Luego tenemos el F, que es el avance. Luego tenemos otra vez un G00, que es para ubicar la pieza fuera de ya, porque ya acabó. Luego el G28, que es el punto de referencia. Y luego encontramos el T04, que sería en G97. La velocidad que le vamos a dar el avance, que sería en 800, y el M4 lo que sería en sentidos anterior o en contra del reloj, ¿no? Que esto sería para hacer nuestro roscado. Ya más por eso viene el código G78, que es de roscado. Lo que encontramos acá es un P. Los primeros dos dígitos son las pasadas que vamos a utilizar. Luego tenemos un 00 y un 60. El 60 es el ángulo que le vamos a dar. El Q son que el Q es la profundidad mínima de corte. Y la R es la acabada que va a tener. No, que va a tener, claro. Luego tenemos que es un X14, lo que va a comer, un Z-15, que es nuestra distancia de acá hasta acá. Luego tenemos lo mismo, que sería en R, que en este caso sería el paso de rosca recta, que sería de 0. Luego encontramos también P, que sería la profundidad de rosca. Y Q también sería el primer corte que nos va a dar, ¿no? Y F sería el paso de rosca, que sería de 1, y como nos indica aquí en el plano, lo encontramos por esta parte. Sí, por acá es un M15 por 1, un 6G. Luego podemos ubicar también esta parte de acá. Luego, después del roscado, también le hacemos un G00 para que salga la pieza de nuestro un X20, un Z-1. Luego el punto de referencia, o que sería un G28. Luego proseguimos con un T05 y empezamos con un M13, que sería lo mismo que un
que un M3, pero en este caso sería una herramienta motorizada para que es un ciclo distinto. Lo que tenemos acá es G97, que es lo que indicamos anteriormente como la velocidad que vamos a utilizar, que serían de 2000 RPM. El M52 es para abrir su programa en EGC. Y luego tenemos el G7.1, que es para lo que sería de la interpolación cilíndrica o lo que sería trabajar. Luego tenemos la C, que nos indica que es el radio de nuestra pieza en bruto. En este caso nuestro radio es de 19 y le pusimos 9.5 porque eso nos da, es el radio, y el diámetro es de 19. Luego tenemos lo que sería el G00, que es el punto inicial, un X20 y Z menos y un Z menos 20. Luego, y acá lo podemos observar eso, que sería en esta parte de acá todo este ranurado que vamos a hacer, bueno, no ranurado sino contorneado con un 7.1. y ahí tenemos las coordenadas previamente descritas, que serían, este es en lo que va a iniciar, o sea, el X en este caso sería como un eje Y, pero en coordenadas normales, lo que va a disminuir. Por eso es que tenemos acá un Z menos 70, que es donde va a iniciar nuestra pieza en este punto. Luego tenemos igualmente un G01, que es el inicio de nuestro pero ya en X15, que sería un poquito más adentro de X20. Y el C0, que como dijimos anteriormente, el C nos indica lo que va a girar la pieza, o sea, lo que va a girar en sentido horario, claro. Por eso pusimos un M13. Luego tenemos el Z-70, que es el mismo punto de anterior, pero de ahí va a arrancar. Luego tenemos un Z-60 y un C45, que es el giro. O sea, cada cuanto gira es de menos, o sea, de 10 en 10 en 10 en 10, pero las coordenadas de son 45, 90, 135, 180, 225, 170, 315 y de los 360, que sería para completar todo nuestro acanalado en T05 con 7.1. Luego tenemos que cerrar el código. Empezamos con un G01, que serían X20 para levantar la pieza. Luego en 7.1 C0, igual que arriba, y un M53, que sería para cerrar el programa de M52. Y igualmente el punto de referencia ubicado ahí. Y el M15 nos indica que la herramienta motorizada que utilizamos estaría en off ya, o sea, ya la habríamos apagado. Luego vamos a proseguir con lo que sería el G012, 12.1, para hacer nuestro octágono y los respectivos agujeros en nuestra pieza. Prosiguiendo con la exposición, tenemos una T07, que es para utilizar una herramienta, ahora en 12.1. El M52 nos indica que es el eje C, o sea, la coordenada C aún va disponible. La M3 es giro horario de nuestra pieza. Luego tenemos el G97, que es la velocidad, que es de 2000 RPM. Luego tenemos el G94. El G94, que sería el avance, y con un F también, que es el avance de 150. Luego tenemos un G01 con la coordenada C, que en este caso sería ya no sería en X, en Y o en Z, sino en C, que sería la representación para que gire nuestro Luego tenemos un G00, que es un punto aproximado donde más o menos va a iniciar. Es el 86.43 Z1, que va a estar encima. Luego activamos el G12.1, lo que es para hacer el fresado axial. Luego tenemos un G01, que nuestra pieza va a iniciar en el punto X62.438 C30, lo que va a girar nuestra pieza, nuestro sillo. Luego tenemos un Z-35, es donde va a hacer todo, o sea, en el punto donde va a hacer referencia. Luego tenemos el G86.43, eso lo hallamos de la parte de nuestro inventor en esta posición. Hacemos esto, buscamos esa parte que hemos utilizado, le hemos hecho respectivamente su
su offset para hallarlo de una manera más fácil. Y nos dirigimos a la parte de herramientas, luego a la regla para hacer la medición respectiva. Luego encontramos en este punto de acá hasta acá que tenemos estos valores y luego los ponemos en nuestra pieza. Bueno, no nuestra pieza en sí, sino en lo que sería lo que estamos haciendo. En este caso tendríamos un 86.46, que es el doble de nuestra Y, o sea, en este caso sería el X acá en nuestros códigos, y el Z sería el C. El Z no, lo encontramos en el punto 1, que lo vemos por acá, y le ponemos 0, o sea, no, 0, 30, pero como está en negativo, le ponemos menos 30. Y así sucesivamente sacamos de cada punto, desde el centro hasta cada punto, para hallar nuestras coordenadas de acá. Luego tenemos el 62, bueno, no 62, sino lo que sería para hacer nuestros canales de acá, los agujeritos. Y estos códigos van de la mano con eso. El X60, que es la distancia desde el centro hasta acá. El 0 no gira. Luego tenemos dónde lo va a hacer, cuánta profundidad va a entrar en ese Z, en Z2. Luego tenemos un G01, que es X0, que se va a estar acá, pero va a girar la pieza menos 30 y luego va a ser el punto ahí. El mismo punto que Z menos 132 y así sucesivamente. Luego encontramos el G13.1 es para cerrar el 12.1. El M15 es para apagar la cuchilla. Y el M53 es para igualmente para apagar la cuchilla. Y luego tenemos un G28 que sería el punto de referencia en U0 y W0. Luego tenemos lo que sería la simulación en Fanuc, que ya está terminada, como podemos observar en cada punto. Ahora le explico después las herramientas, porque en mi caso demora mucho la simulación, o bueno, se tarda demasiado. En este caso vamos a utilizar lo que sería la herramienta T01, que es de devastar y también para acabado. La T02 con una herramienta de 3, bueno, que no utilizamos la T02, la T23, bueno, la T3, que es una herramienta de 23, que utilizamos una cuchilla de tronzar de una cuchilla de tronzar. Luego tenemos una T04, que sería nuestra cuchilla para roscar en este punto. Luego utilizamos el T05, que sería la nueva herramienta sería 53, que en este caso es una fresa de agujeros de 3 milímetros. Claramente para hacer lo que sería el acanalado, esta parte de acá, el del zigzag que tenemos acá, que encontramos en este lado, esta parte de acá, con esa fresa. Luego tenemos el T07 para trabajar lo que sería ahora lo trabajaríamos en fresa de 6 milímetros para lo que sería nuestro octágono y también para lo que serían los agujeritos ya realizados en el WinNC. Y luego tenemos la pieza en bruto, que tenemos un offset de 285 en nuestro diámetro. Bueno, no es aproximadamente, es un poquito más para que agarre la pieza bien. Luego 180, que es la distancia que va a tener desde el lucillo dónde va a entrar hasta dónde va a estar, y nuestra longitud de diametral, que en nuestro caso es 135, pero yo le puse 140 para que siempre sobre un poquito y no haya choques con el lucillo. Y de igual manera nuestro offset tenemos que ponerlo en menos 200, así que buscamos y lo encontramos en menos 200. Y así sería todo lo que sería la simulación. Vamos a simular un rato porque va a demorar en hacer
Vemos que está en esta parte de acá, que es el roscado, se demora un poco y incluso separa el y con eso sería todo. Gracias.